Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa en la responsabilidad y contingencia de compartir historias y trayectorias de interés de la opinión pública. Se congratula en llevar esto que verdaderamente potencia la ciencia a nivel planetaria. Estamos con un personaje de una incuestionable trayectoria, valga la redundancia, planetaria, el doctor Humberto Villavicencio Maprich, ¿ya? A quien es bastante extenso el logro obtenido por este personaje nuestro, que voy a permitirme dar un poco de lectura a lo que significa la formación de este eminente científico boliviano nacido en Santa Ana de Yacuma, provincia del departamento del Beni. Doctor Villavicencio, muy buenos días. Buenos días, Reinaldo. Muchas gracias por venir a mi casa a entrevistarme. Sé de sus méritos suficientes, por tanto estoy congratulado de que haya venido. Doctor, todo lo contrario. El agradecido de este medio por recibirnos aquí en su despacho. Doctor, quiero dar inicio ya a lo que significa la prominente formación suya, ¿no? Sé que termina el bachillerato en Cleveland, Ohio, ¿correcto? Correcto. No. Correcto. Luego damos el salto al gran charco para llegar a Europa, ¿no? Opta por la carrera de medicina para complacer a su señora mamá. ¿Puede explicarnos usted un poquito acerca de esta? Sí, digamos, yo iba en principio para ingeniero geólogo. Cuando finalicé el bachillerato con los jesuitas, estudié el bachillerato con ellos en Sucre, terminé el high school en Cleveland, Ohio, y mi padre quería que yo me quedara allí a estudiar. Era de aquellos tiempos ordeno y mando, y como todo joven, pues tiene ilusiones primero, como tener una cortejita o varias, y uno simpatiza. Las vocaciones empiezan así. Entonces yo le pregunté a mi madre si convencía a mi padre, me trasladaba a España a estudiar la carrera de medicina. Él convenció a mi padre y yo, para complacerla a ella, estudié la carrera de medicina. Empecé, prácticamente me puse como objetivo para ver si me gustara la medicina de aquel tiempo en adelante, un par de años. No me duró más que un trimestre, porque salieron las notas de embriología, saqué el número 1 en esas notas y me nombraron automáticamente jefe del cadáver. ¿Eso qué significaba? Una gran motivación, porque tus profesores te enseñaban a ti y tú tenías que transmitirlo aprendido a tus demás compañeros. Y así nació la medicina como vocación para complacer a mi padre, a mi madre, y de esta forma devolverle con mi profesión su deseo de hacer una obra social. Y de hecho la he hecho. Tuve una ONG con el padre castellano Franco durante 4 años aquí en Santa Cruz, en la clínica Filagrosa. Veníamos del mes de marzo y octubre y operamos unas 1500 intervenciones urológicas. Wow. Definitivamente, doctor, que ha sido providencial para esta su tierra natal, ¿no? Hablo del país entero como Bolivia, y los privilegiados hemos sido el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Doctor, extracámara conversábamos que cuando usted va a mirar la lista de lo que habían aprobado
en la universidad. Claro, fue una bonita anécdota porque era mi primer examen y no sabía exactamente cómo iba el asunto. Fui a la columna donde todo el mundo se dirigía y para sorpresa mía, pues mi nombre no salía. Entonces yo estaba estudiando en un colegio mayor, que es hoteles de lujo para estudiantes universitarios, y encontré un amigo mío que me preguntó cómo me había ido. Le digo, pues no salgo a la lista. Y me dice, vente conmigo. Entonces él llegó a la facultad, una columna grande, y fue directamente al lado contrario donde yo había ido. Entonces me viene y me da una colleja aquí y me dice, enhorabuena chaval, estás aquí de primero de juez de cadáver. Y eso fue el inicio. El inicio de esta apasionante aventura por la medicina. Por supuesto, y la cirugía, porque también cuando uno está estudiando la carrera de medicina tiene que decantarse por una especialidad. La medicina es muy rica. Entonces, tal como ponía el ejemplo, que uno tiene sus cortejitas, muchas ganas de distintas vocaciones hasta que se decanta. Esto pasa también en la medicina, es muy compleja, muy amplia. Entonces yo me decanté por la cirugía, en este caso cirugía urológica. Yo soy un hombre muy pragmático y la forma de solucionar, la forma expeditiva era con el bisturí. Entonces esto marca también parte de la personalidad del cirujano. Doctor, quiero entrar en un pequeño gran detalle. Aquí hablamos de especialidades, ¿no? Pero estoy ante un supraespecialista. ¿Qué significa este término, doctor? Dentro de la propia especialidad hay subespecialidades. Por ejemplo, tenemos pues, la urooncología, la litiasis, la uropediatría, la cirugía reconstructiva, los trasplantes de riñón. Uno se tiene que decantar. Entonces, ¿qué significa un superespecialista? Significa la experticidad de ese profesional en una área determinada. Yo pasé por distintas áreas y al final he ejercido durante los últimos 25 años como urooncólogo. Es decir, soy superespecialista en cáncer de riñón, de vejiga, de próstata, de testículo, etcétera, etcétera. El bagaje cosmopolita suyo, ¿ya? Con tantas distinciones, como citaba yo, a nivel planetario, lo han llevado sobre alfombras rojas a visitar muchos países, ¿no? No es nada menos toda la cantidad de distinciones que estamos evidenciando acá. ¿Cuál era el criterio de este prestigioso boliviano cuando lo recibían y le decían que era español? Bueno, cuando te invitan, es decir, distintos países, yo he venido invitado casi en toda Latinoamérica y pues, 60% de los países europeos y también Norteamérica, en Asia he estado, sobre todo en Singapur un par de veces. Entonces cuando te invitan te ponen tu foto y la bandera de donde vienes, no tu procedencia o tu origen. Entonces, como toda mi carrera profesional yo la he llevado en Barcelona, en la Fundación Puigverd, que es un centro de, digamos, es un centro de referencia internacional. Correcto. En un área concreta que son urología, nefrología y andrología dentro de un complejo hospitalario del Hospital de São Paulo. Entonces, yo, por ejemplo, que entré allí como residente, después fui adjunto, jefe clínico, subdirector, director y ahora soy patrono de la institución. Es decir, toda mi carrera. Y por tanto, todos me asociaban a la bandera que me representaba, que en ese caso era España.
Y cuando yo tomé posesión como presidente de la Confederación Americana de Odontología, que reúne 25 sociedades científicas de toda Latinoamérica y la península ibérica con España y Portugal, tomé posesión en Cartagena de Indias. Y entonces mi discurso, yo dije que mi mentalidad era netamente española, pero el nacimiento, mis orígenes, a mucha honra, era boliviano. Entonces, por primera vez ellos supieron que yo verdaderamente, pese a que nunca he negado y mi procedencia, haber nacido en Santana de Yacuma, pues a los que nacemos allí nos llaman Movima. Ha sido mi gran satisfacción y representar a Bolivia, pues un orgullo personal. Definitivamente, doctor, que este espíritu en humildad suyo, que ha alcanzado tantos logros, es mucho más encomiable todavía, ¿no? Quiero pasar, doctor, al siguiente tema. Dice que cuando hay una persona exitosa, concentrada en lo que específicamente hace, el tiempo es su principal enemigo. No hay tiempo para nada. ¿Coincide usted con esto o nos puede desglosar lo que para Humberto Villavicencio significa la hora 25? Yo siempre he calificado, cuando uno tiene un hobby y uno es joven, está en plena competitividad, el tiempo en el que falta. Entonces, para mí la hora 25 es sacar tiempo del tiempo donde no lo tienes para dedicarte a tus distintos hobbies. Yo he tenido la fortuna de que siempre he tratado de tener ese espacio. Así aprendí a esquiar, así aprendí a pilotar, tenía mi propio avión en Sabadell, así aprendí, digamos, lo único que tenía una deuda conmigo mismo era con el golf, porque el golf te ocupa mucho tiempo y cuando tú eres joven ese tiempo no lo tienes. Entonces ahora estoy muy contento porque tengo aquí mi casa en el Uruguay Golf, en el hoyo 5, en la cual pues, me expando yo hace 1 año y medio que he empezado a jugar a golf y realmente recomiendo a todas las personas que tengan ese lugar de la hora 25 para expandir y explotar un tipo de deporte que para mí ahora es el golf. Y esta hora 25 en la que Humberto Villavicencio hace mención, no es nada más que la disciplina. ¿Es correcto, doctor? Para todo tiene que tener uno una disciplina, para todo. Y hay otra palabra que la gente lo interpreta mal, rutina. No, si la rutina no es aburrimiento, en absoluto. Yo nunca me aburro. Leo, veo un poco de televisión, es decir, uno hace su distribución para su motivación personal. En aviación aprendí una cosa de disciplina pura y dura, que es el checklist. Es decir, el copiloto le va diciendo a uno tal, y donde te saltes alguna, 2 estrofas o una estrofa, el problema ya está hecho. Entonces, quizá para los jóvenes que están pues, con duda en cuanto a una profesión, que no lo tengan, porque hay un abanico tremendo. Lo importante es que estudien algo y que no se dejen llevar, no, es que esta carrera la voy a escoger porque es más fácil. No hay nada fácil, hay que profundizar. Y una de las palabras del éxito de las personas es la perseverancia. Punto. Doctor, estamos hablando de manera específica en términos. ¿Qué significa para Humberto Villavicencio el término pasión? La pasión es lo que te mueve a ti, es el motor de tu vida. Uno tiene que tener una ilusión permanente plasmada en la pasión. Tiene que ser una fuente inagotable. Antes hablábamos de la rutina, que no es rutina porque las cosas son perfeccionistas. Entonces, la pasión, como
muchas cosas, digamos, es el motor interno que tú llevas dentro y es lo que te mueve al éxito en todas las direcciones. Doctor, hay algo que no se puede ni se debe soslayar, ¿ya? Es la capacidad suya en intelecto. Sé que es pionero en utilizar tecnología de la NASA, ¿no? En una prostatectomía, cáncer radical de próstata. Correcto. La urología siempre está unida a la tecnología. Hemos empezado a mirar un órgano como la vejiga, que se llama endología o citoscopia. Después vinimos otro avance importante, que fue la laparoscopia, que es un método mínimamente invasivo. Entonces, yo quería algo más que diera ergonomía, seguridad para el paciente, y aposté por la tecnología robótica Da Vinci de la casa Intuitive del Silicon Valley. Ellos, este es un programa de la NASA para dos cosas. Uno, que el cirujano no esté, digamos, en el campo de batalla. Y el otro, como la otra finalidad, estos son los objetivos muy claros de la NASA. Era por si un astronauta en la estación espacial requiriera alguna intervención desde aquí, desde la Tierra, poder. Y esto se demostró en el 2001. El paciente estaba en Estrasburgo y el cirujano en Nueva York. Wow. Entonces se pudo hacer perfectamente. No se ha explotado esta tecnología porque lo que hacen investigaciones para sacar adelante un prototipo es porque da dinero. Entonces, si yo opero aquí a uno de distintos países, pues no venden sus máquinas, pero ya está demostrada esa tecnología. Entonces, yo vi que la robótica tenía... Nosotros cuando operamos cirugía abierta, y cuando yo operaba, nos mirábamos las manos. Entonces la laparoscopia es mirar a una televisión, girar el cuello, modificar los movimientos distintos, como cuando uno va al espejo y quiere peinarse de una cosa. Entonces es difícil, y la robótica ya es para un experto cirujano, que yo fuimos los pioneros en Barcelona, en la Fundación Puigverd, en introducir, y yo fui el primer cirujano a operar una prostatectomía radical por cáncer de próstata en el 2005. Ahora llevamos casi 3.600 intervenciones. ¿Qué ofrecía? Pues ofrecía que ergonomía. Yo estoy sentado, no estoy al lado del enfermo, estoy en otra habitación o lejos de allí. Estoy sumido en una visión tridimensional. Wow. Es decir, cuando yo operaba estructuras muy finas, el temblor fisiológico, cuando uno se pone las gafas de aumento, se nota, incluso asusta. El robot neutraliza. Nosotros aumentamos 10 veces el campo y el robot neutraliza, por tanto son cirugías muy precisas. Los instrumentos son miniaturizados, es decir, se opera sin hacer daño a las estructuras vecinas, por eso los pacientes se recuperan fácilmente y rápidamente, se incorporan al trabajo. Pero hay otra de las grandes ventajas de la seguridad para ese paciente operando con el robot, de que antes en cirugía abiertas transfundíamos a los pacientes entre 20 y 25%. Ahora eso se acabó. Prácticamente es anecdótico que un paciente operado con el robot requiera transfusión sanguínea. Incluso que teníamos tantos problemas con los testigos de Jehová, también se ha olvidado ese paréntesis negro que no permitían ellos la transfusión, porque la tecnología ha suplido ese digamos, handicap que ellos tenían. Por tanto, ya no hay conflicto entre cirujanos y los testigos de Jehová. Doctor,
Bueno, sus intervenciones han sido demasiadas, diría yo, ¿no? Podemos citar algunos personajes emblemáticos que han tenido el privilegio en recuperar la salud a través de las manos de oro de este prominente médico. La verdad es que yo he operado muchas personalidades, muchos políticos de España, de aquí, de Bolivia, han ido también de Norteamérica a Barcelona a que me opere. No me gusta dar los nombres porque eso es un secreto profesional y eso es una responsabilidad más que la del cura, vamos. Es decir, si usted viene, quiere reservar su intimidad, entonces para nosotros la confidencialidad es uno de los actos más sagrados que tenemos por juramento hipocrático. Aquel que cita, es que aquel fue mi paciente, no es correcto y yo no lo practico. Su ética, su integridad, doctor, bueno, hay que ponderarla y las cosas por su nombre, ¿no? Quiero pedir lo siguiente, para los amigos que nos están viendo, en especial para este segmento juvenil, ¿puede vertir algún mensaje? Antes comentaba que no los que se inician tienen dudas de su aparente vocación. Ahora actualmente con toda la tecnología que hay facilidades para explorar cada una de las carreras que uno quiere estudiar. Lo importante es que estudie. La capacidad intelectual se tiene que retransmitir al resto de la sociedad para el bienestar. En nuestro caso, la seguridad del paciente. Entonces, si tenemos bien claro qué vamos a estudiar, hay que concentrarse el 100%. Porque eso él no va a heredar de sus padres, ni lo va a transmitir a sus hijos. Es su propia seguridad. El saber no tiene límite y el servir a los demás de una forma honrada es la mayor satisfacción que el ser humano puede tener. Doctor, ¿hay algo pendiente para Humberto Villavicencio en encarar? Todavía sé que ha sido exitoso en lo que ha emprendido hoy, está jugando al golf con un tremendo resultado, ¿no? Que era una deuda, como bien citó usted, pendiente con usted mismo, ¿no? Pero veo de que el dinamismo que aplica no para, ¿no? ¿Qué más sigue? Es importante no parar, no hay que anquilosarse. Uno va quemando etapas, es como subir una escalera y llegar al final, pero al final, ¿qué vas a observar? La grandeza que tiene alrededor y lo que has podido tú aportar a esa sociedad. Yo voy pues 3 o 4 meses a Barcelona, el resto del tiempo estoy aquí, estoy con los amigos, tengo grandes amigos, los aprecio mucho. En Santa Ana tengo muchos amigos y la verdad es que tengo amigos repartidos en todo el mundo porque donde voy comparto con todos ellos. Compartimos ideas. La idea, cuando una idea es buena, es una idea que se tiene que investigar. Las conversaciones son así como fluyen. Entonces, esa idea es algo que hay que investigar. Es como una patente. Una patente nosotros investigamos porque es una inversión en el futuro. Quiere decir, se te reporta dinero. Un prototipo. Pues un prototipo es una cosa que estamos investigando y probando a la vez. Entonces, cuando entra a tus sueños,
cuidado, esto es algo difícil de investigar. Pero cuando te vas, por ejemplo, a ciencia ficción, pues es la investigación de los sueños. Y es así como se plasman las cosas. No hay que parar. Doctor, cuando usted utiliza estos términos científicos, ya, de investigación, cuando vemos esta dilatada trayectoria y cuando enfatizamos el aporte a la sociedad, ya, ¿cuál considera que sería el principal aporte para nuestro país con esta proficua trayectoria científica suya? Hay que ver, antes hablábamos de la neurología, de la laparoscopia. En Bolivia no existe el robot, no existe. Y el que dé primero da dos veces. Es una tecnología, no es prohibitiva. La primera en implantarse y como monopolio fue el robot Da Vinci, en honor a Leonardo da Vinci. Pero hay ahora varios en competitividad. Hay unos prototipos. En la fundación tenemos dos prototipos y que lo estamos explotando, que es, el origen era irlandés. Se llama el Hugo, de Medtronic. Ahora pertenece a, como ellos se fusionan entre empresas, ahora su sede está en Norteamérica. Entonces, es un paso más que hay que dar. No es posible que uno se estanque, y cuando uno adquiere una tecnología, yo creo que es consecuente que incorporar pues la última tecnología, no 10 años atrás, porque esa tecnología ya está obsoleta. Entonces hay que partir siempre a ofertar lo mejor. Y en este país, si no hay, te convertirás en un núcleo importante para evitar que los pacientes que puedan salir se queden dentro. Para eso hay profesionales, hay gente. Yo me he tenido la gran suerte, tanto mujeres como hombres, de tener la suerte de siempre rodearme de gente brillante. ¿Qué significa esto? Pues que yo hablo con otra persona inteligente, le digo una palabra y él entiende 100. Al mediocre, aparte de evitarlo, tengo que explicarle 100 veces para que me entienda una. Entonces, eso induce a un agotamiento. Hay personas tóxicas que hay que identificarlas. Yo como médico siempre tengo la pasión de tratar de conversar, orientar a la gente, porque el médico, aparte de ser médico, es psicólogo. Hemos estudiado la psicología como una materia más de la medicina. Por tanto, ahondamos en el ser humano, en su background, para tratarle de ayudar en su enfermedad. Porque cuando uno padece una enfermedad se encuentra sumiso en la miseria. Entonces, uno tiene que darle ese ánimo y sobre todo, ahora tenemos mucho lo que llamamos factores predictivos. Es decir, sabemos de antemano cómo va a evolucionar ese paciente. Si se trata de un cáncer, sabemos si tiene alto riesgo de progresión local y de ahí metástasis, que es la que termina con la vida de los pacientes. Correcto. Entonces tenemos un arsenal, por ejemplo, en mi caso, yo como cirujano, con toda la responsabilidad, también he sido presidente de la Asociación Española de Oncología. ¿Para qué te sirven estos cargos? Tú tienes que, aparte de toda la medicina que te tienes que chupar, digamos, haces máster de gestión. Yo tengo 3 máster de gestión.
porque si tú accedes a un cargo ajeno que uno tiene que compatibilizar la clínica con esos cargos, y para tener esa capacidad de ejercer esos cargos, tiene que tener la preparación suficiente para modificar comportamientos negativos. Yo, por ejemplo, cuando me hice cargo de la Confederación Americana de Urología, lo primero que hice fue cambiar los estatutos y los reglamentos, porque no se entendían entre ellos. Y esto hay que hacerlo con personas especialistas en crear, digamos, qué es lo que piensa cada uno de los presidentes de esta confederación, hacia dónde quieren ir, qué se puede adelantar. Por ejemplo, los congresos eran cada 2 años. Ayer estuvimos hablando con un amigo en común que decía que sus congresos eran cada 2 años. Fue lo primero que modifiqué. Tiene que ser cada año, porque la continuidad es la garantía de qué es lo que pretendemos con los congresos. Homogeneizar el conocimiento. No es posible que en una patología determinada de un enfermo hayan 3 opiniones distintas. Entonces la sociedad científica sirve para aunar, homogeneizar esos conceptos, esa calidad de medicina. Por ejemplo, si entramos en investigación, la investigación es clínica o básica. La clínica son las que estudiamos con los pacientes. Hay, por ejemplo, cualquier cosa de tecnología o de medicación, que nosotros hemos aportado mucho en el campo de la urología, las investigaciones clínicas de los ensayos. Entonces, esos resultados de esas investigaciones se convierten en nivel 1, nivel 2. Nivel 1 es aquel que se hace un metaanálisis de todos los estudios o investigación netamente aleatorizada. Antes se llamaba randomizada porque era random que el que la aportó ese término, pero es incorrecto. Entonces, todos esos buenos resultados se aplican como evidencia científica en grados de recomendación. A, B, el C y el D ya no sirve. Pero el B quiere decir probado, absolutamente fiable, con escaso riesgo para el paciente, que es lo que nos importa, vuelvo a repetir, la seguridad. Entonces, es la evidencia científica. Cuando no hay suficiente evidencia científica, entramos los expertos a consensuar cuál es la mejor opción dentro del abanico de la tecnología o de la medicación. Así hemos progresado en medicina, en urología, por ejemplo. Hemos tenido incluso otra tecnología, las ondas de choque para destruir las piedras, el láser. Pero también la farmacología es muy importante. Se avanzó, por ejemplo, antes operábamos la catarata y la próstata por el crecimiento benigno. Eran las intervenciones number one a nivel mundial. Y ahora la medicación bien recetada a un paciente evita el 80% de intervenciones quirúrgicas. También hay otras patologías como vejigas inestables que no hace falta operar, sino que la medicación corrige esas deficiencias. Y así, por muchísimas cosas que hemos adelantado. Doctor, hablando de farmacología, ¿cuál es su criterio con respecto a las vacunas? Las vacunas es un bien de salud y se han demostrado. La polio desapareció. Lo que pasa es que la investigación antes era muy lenta. Tenías que tener unos animales de experimentación
se pasaba un virus, se identificaba, se lo pasaba a otro, de este al otro, de este al otro, hasta que ese virus estaba cansado. Es lo que llamamos la atenuación. Está, pero está tonto, no es capaz. Y esa es la vacuna certera. Entonces, es un bien de salud. Y en esto ya no depende de lo individualismo. ¿Qué es lo que hemos tenido con el COVID y la pandemia? No había tiempo. Y entonces se ha usado una tecnología del siglo XXI con su reserva, porque en medicina cuando probamos algo rápido tenemos que vigilar en el tiempo qué efectos secundarios pueden haber, que todavía no lo sabemos. Pero el COVID ha descontrolado todo, descontroló las finanzas de los países, descontroló absolutamente la convivencia familiar, fallecían los pacientes del núcleo familiar y no tenían oportunidad ni darle lo último, sino que lo incineraban. Incluso Otros países, la parte médica fue golpeada, ¿no es cierto?, al tratar estos pacientes. no, hoy se puso en evidencia que lo que presumíamos, que teníamos buenos hospitales, buenas atenciones, oye, aquello quedó absolutamente en evidencia y en deficiencia. No estamos sirviendo a nuestra población como la población se merece, porque al fin y al cabo somos sus servidores. Y estaba viendo que la lista de espera, no, hay enfermedades que se tiene que atender y no me vale, es que hay mucha gente, no hay cama, no sé qué, amplíela. Lo que no podemos es jugar con la salud, porque la salud es el motor de la familia. Caramba, doctor, cito un término pragmatismo y claro, efectivamente conozco los niveles en maestría de gestión que ha llevado ya. ¿Cuánto en aporte sería para nosotros contar con toda esta experiencia de este científico boliviano Movima, ya, al servicio de nuestra sociedad? ¿Habrá alguna forma para que los amigos puedan quizás contactarlo a través de las redes sociales, doctor, en este sentido? Bueno, no es que puedan acceder, de hecho lo hacen, porque aquí el boca a boca funciona, funciona mejor que en Europa. Entonces, yo encantado, nunca me he rehusado a busco tiempo como la hora 25 para tratar de los que muchas me consultan, puede darle una opinión personalizada en este caso. Siempre estoy abierto, no soy, soy humilde en la ciencia, no de cuna. Y entonces, para mí es un placer servir a gente. Excelente, qué buenísimo, doctor. Quizás quiera usted acotar algo más. No, agradecerte tu entrevista, tu interés por hacerme esta entrevista. Veo que eres un hombre muy dinámico. Me gustan la forma de preguntar, el ambiente. He visto que tienes aquí 3 cámaras, eso, y solamente un director de orquesta. Eso significa eficiencia y eficacia. Eficacia porque es la rapidez, con buenos resultados. Y la eficiencia es que sale más barato porque no hay 3 camarógrafos aquí. Por tanto, también felicitar a nuestro jefe de producción, al técnico, que veo que se maneja muy bien como buen profesional. Ahí está, querido David. Viniendo de una eminencia científica, valga la redundancia, una vez más planetaria como usted, doctor, verdaderamente a uno lo llena de
honra, lo motiva y lo desafía a seguir avanzando en este cometido de compartir historias y trayectorias de interés de la opinión pública. Máxime si enorgullecen a nuestro país, ya que está a la altura en conocimiento intelectual con cualquiera a través de lo que hemos evidenciado. Podemos decir que nos medimos con cualquiera, doctor. Por supuesto, si es que el boliviano no tiene que tener ni complejo de inferioridad, porque no veo la capacidad de tener gente de talento. Hay que saberlo y también motivarlos. Como decía nuestro querido premio Nobel en España, Camilo José Cela, de haberlos, haylos. Entonces, todo país tiene esa grandeza y el nuestro no tiene por qué estar detrás. Hay talento. Buenísimo, doctor. Estamos ya llegando a la recta final. Le cedo las cámaras para que pueda despedirse. No, muchas gracias. Me siento muy orgulloso y satisfecho después de vivir 24 años fuera de Bolivia, mi país. Siempre he sido orgulloso de mi gente y aquí estoy para disfrutar de la vida, compaginando con Barcelona, que es una de las ciudades que me encanta y que ha sido testigo de mi crecimiento profesional. Amigos todos, este ha sido el motivante, podemos decir, capítulo que hemos llevado para ustedes con mucha honra y con mucho orgullo a través de lo que enaltece la ciencia en medicina para Bolivia, ¿no? En alguien que no reparó en objetivos, todos fueron vencidos con satisfacción y con mucho, pero mucho resultado. Por su atención, será hasta una siguiente oportunidad y estaremos haciendo seguimiento a este brillante científico nuestro. Gracias y queden todos en bendición de Dios.